Conocer el origen de la estadística es algo difícil de determinar, debido a que desde hace tiempos ancestrales surge la necesidad de contar personas, nacimientos, muertes y en sí todo lo que formaba parte de su vida cotidiana. A continuación, acompáñanos a hacer un recorrido histórico por esta ciencia. El origen de la estadística se remonta a los comienzos de la historia, y esto se sabe tanto a través de crónicas, datos escritos y restos arqueológicos. Se utilizaban representaciones gráficas y otros símbolos en pieles, rocas, palos de madera y paredes de cuevas para contar el número de personas, animales o ciertas cosas. La estadística tuvo lugar con los babilónicos. Hacia el año 3000 a.C., los babilonios usaban ya pequeñas tablillas de arcilla para recopilar datos en tablas sobre la producción agrícola y de los géneros vendidos o cambiados mediante un trueque. Los egipcios ya analizaban los datos de la población y la renta del país mucho antes de construir las pirámides. En los antiguos monumentos egipcios se encontraron interesantes documentos en que demuestra la sabia organización y administración de este pueblo. Ellos llevaban cuenta de los movimientos poblacionales y continuamente hacían censos. Tal era su dedicación por llevar siempre una relación de todo que hasta tenían a la diosa Safkit, diosa de los libros y las cuentas. Todo esto era hecho bajo la dirección del faraón. Fue Sargón II, rey de Asiria, quien fundó una biblioteca en Nínive. Esta biblioteca era una recopilación de hechos históricos, religiosos, importantes datos estadísticos sobre producción, cuentas, así como también datos de medicina, astronomía. En China existían los censos ordenados por el emperador Tao hacia el año 2200 a.C. Posteriormente, hacia el año 500 a.C., se realizaron censos en Roma para conocer la población existente en aquel momento. Se eligió la figura del censor, cuya misión consistía en controlar el número de habitantes y su distribución por los distintos territorios. En la Edad Media, en el año 762, Carlomagno ordenó la creación de un registro de todas sus propiedades, así como de los bienes de la Iglesia. En la Biblia observamos en uno de los libros del Pentateuco, bajo el nombre de Números, el censo que realizó Moisés después de la salida de Egipto. Sin embargo, en la Biblia indica que el primer censo lo realizó Adán a los animales del Edén. Los incas, a partir del año 4000 a.C., la economía del imperio inca fue la agricultura. Se dice que los números fueron creados ante la necesidad de contar cosas para el comercio mediante el intercambio de productos denominado trueque. Los incas no tenían caracteres escritos, utilizaban un sistema mnemotécnico basado en cuerdas con nudos para registrar los hechos o quipus que contenían información cualitativa o cuantitativa. Con ello podían contabilizar la producción, reserva de productos y medir cosas. Se cree que en el quipus guardaban información histórica. Los incas utilizaban la chacana, que es un modelo matemático de carácter fractal, que sirve para simular y por ende monitorear el movimiento del eje de la Tierra, cuyo ángulo de inclinación precisaban saber los precolombinos año tras año, para la determinación de los equinoccios. Basándose en una de las propiedades geométricas precolombinas, inventaron el sistema de rotación de cultivos, que consiste en cultivar imitando la principal regularidad de la naturaleza, la espiral de Fibonacci. Los precolombinos aplicaron tempranamente este diseño en la distribución del terreno agrícola. Este consiste en sembrar en función del consumo. Mejor dicho, comenzaban sembrando en los cuadrados más pequeños los cultivos de menor consumo por parte de la población, digamos, plantas aromáticas. Desde el nacimiento de la República en 1830, en la primera constituyente encontramos la necesidad de contar una información estadística para la representación de diputados de los 3 departamentos, Azuay, Guayas y Quito, que en ese entonces conformaban el Estado ecuatoriano.
En 1836, bajo la presidencia de Vicente Rocafuerte, se dispone mediante decreto que se efectúe un censo de población del país. En 1864, encontrándose como presidente a Gabriel García Moreno, la Convención Nacional decreta que cada 4 años se efectúe un censo general. El 6 de abril de 1878, la Asamblea Nacional, y bajo la presidencia de José María Urbina, decretó el establecimiento de oficinas de estadísticas en las 3 antiguas capitales de los distritos de Quito, Guayaquil y Cuenca, denominada la primera Oficina Central de Estadística. Con la integración de cada una de ellas y sus funciones estaría relacionadas a recoger datos sobre territorio, población, agricultura, industria agrícola, comercio, justicia, instrucción pública y rentas. El Congreso de la República de 1900 emite el decreto de creación de la Ley de Registro Civil, la misma que es expedida por el presidente Eloy Alfaro. En esta ley se encontraban también unificadas las labores de estadística y las de registro civil. En 1925, la Junta Plural de Gobierno, mediante decreto, separa las funciones de registro civil de las de estadística. En 1938, el general Alberto Enríquez, jefe supremo de gobierno, crea la Dirección General de Estadística como organismo dependiente del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, manifestando que a través de ley y reglamentos se organizaría la estadística general de la República. En 1944, el 17 de agosto, en la administración del doctor José María Velasco Ibarra, se crea el Ministerio de Economía, la Dirección General de Estadística y Censos de la República, como único órgano directivo y centralizador de trabajos estadísticos y censales de la nación. Bajo esta normativa se realizó el primer censo de población en 1950 y el segundo censo nacional de población y primero de vivienda en 1962, con el apoyo de la Comisión Técnica de los Censos Nacionales. En 1973, el presidente de la República, general Guillermo Rodríguez Lara, crea la Oficina de los Censos Nacionales, con la finalidad de realizar el tercer censo de población y segundo de vivienda. En 1976 se crea el Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC, la Oficina de los Censos Nacionales OCN, el Centro de Análisis Demográfico CAD y el Consejo Nacional de Desarrollo CONADE. La Constitución Política expedida el 10 de agosto de 1998 suprime al CONADE y el doctor Yamil Maguad, presidente de la República de ese entonces, mediante decreto ejecutivo, adscribe al Instituto Nacional de Estadística y Censos al Ministerio de Economía y Finanzas. De Fernand Peirre, matemático y jurista francés, por sus conocimientos le pusieron el mote de Príncipe de los Aficionados. Fue uno de los iniciadores de la teoría de las probabilidades. Formuló su conocido último teorema de Fermat, demostrado por Andrew Wiles en 1995, más de 300 años después de su formulación. Blaise Pascal, científico francés, quizá el más importante de los iniciadores de la teoría de las probabilidades y el estudio del análisis combinatorio. Es apasionante su relación científico-epistolar con Fermat. Jacob Bernoulli es considerado el iniciador de la teoría de la probabilidad. Introduce lo que hoy se conoce como la primera ley de los grandes números. Abraham de Moivre efectuó estudios sobre la ley de probabilidad binomial y formuló una aproximación para muestras grandes, considerada la primera formulación de la ley de probabilidad normal. Tomás Bayes, ministro presbiteriano y matemático 1702-1761. En 1764 se publicó su trabajo, Ensayo sobre la resolución de un problema en la doctrina del azar. Sus contenidos sirvieron casi 2 siglos después para grabar su nombre en la moderna inferencia bayesiana. Georges Leclerc fue un matemático y naturalista francés. Realizó estudios sobre mecánica, astronomía, medicina, teoría de los números, cálculo, geometría y probabilidad. Carl Gauss fue un matemático, astrónomo y físico alemán.
Contribuyó al método de los mínimos cuadrados y a la ley de probabilidad normal independientemente de Laplace, como descripción probabilística del error. Adolphe Quilletet fue un matemático, meteorólogo, astrónomo, estadístico, sociólogo belga. Se le ha llamado el padre de la estadística moderna por observar la extraordinaria regularidad con que se producen ciertos fenómenos sociales, como crímenes o suicidios. Argumenta que estas regularidades solo pueden ser encontradas mediante el uso de técnicas estadísticas. Además, ajustó distribuciones de probabilidad a datos empíricos. Pafnuty Chebyshev, matemático ruso, 1821-1894. Defendió la tesis, un intento de análisis elemental de la teoría probabilística. Recibió la medalla de plata por el trabajo Cálculo de las raíces de las ecuaciones. La disertación de la integración con ayuda de algoritmos le hizo conseguir la plaza de profesor titular en la Universidad de San Petersburgo. Sir Galton Francis se interesó en la psicología, biología, tecnología, geografía y estadística. Primo de Charles Darwin, aplicó sus principios de genética. Fue pionero en el tema de regresión lineal simple y por la correlación. Investigó la distribución normal bivariada. Dodson Charles, matemático inglés, conocido por el gran público como Lewis Carroll, autor de Alicia en el País de las Maravillas a través del espejo. Sus relatos se pueden establecer próximos a la teoría de juegos. Etienne Laspeyres. La teoría de índices de precios es bien conocida, sin embargo, la contribución de Laspeyres se conoce por su nombre. Laspeyres usó algunos datos de consumo para calcular índices ponderados en su trabajo de 1871 y de nuevo en 1883 para las cantidades de las ponderaciones. Karl Pearson estudió las distribuciones probabilísticas asimétricas, llegando a introducir la distribución gamma y desarrolló el estadístico chi cuadrado. Mostró interés en la estadística, llegando a la convicción de que la estadística analítica yace en los fundamentos de todo el conocimiento. Hermann Paasche, economista alemán, profesor universitario y político liberal. Índice de Paasche es un número índice compuesto ponderado en el que la ponderación se hace utilizando las cantidades del periodo de tiempo corriente. Estos son los creadores de los índices del coste de la vida que hoy se continúan utilizando. William Selby, químico inglés, trabajó como químico en la cervecería Guinness. En particular, en control estadístico de calidad. Publicaba sus trabajos de estadística bajo el seudónimo de Student. Desarrolló el test T basado en la distribución de probabilidad T de Student introducida por él. George Snedeker fue uno de los pioneros de la estadística en los Estados Unidos. Realizó contribuciones al análisis de la varianza. Ronald Fisher fue un biólogo genetista y estadístico inglés. Desarrolló técnicas claves para la experimentación, que permite el control de efectos de factores no deseados. Gertrude Cox fue una matemática y estadística americana. Su principal aportación a la estadística estuvo en el campo del diseño experimental. Se convirtió en la primera mujer elegida en la Junta del Instituto Internacional de Estadística en 1949. Andrei Kolmogorov fue un matemático, físico y probabilista ruso. Hizo contribuciones cruciales en la teoría algorítmica de la aleatoriedad, la mecánica estadística, los procesos estocásticos y la teoría de la información. John Wheeler, químico americano, fundó el análisis exploratorio de datos, una nueva aproximación a la estadística que utiliza sobre todo un conjunto de técnicas basadas en el uso de gráficos. Su aportación destaca en los gráficos, diagrama de caja y bigote, el diagrama de tallos y hojas y diagramas de ajuste. Los primeros ingenieros en estadística informática del país iniciaron clases en 1995 en el entonces llamado Instituto de Ciencias Matemáticas de la Escuela Superior Politécnica del Litoral.
La carrera de Ingeniería en Estadística e Informática fue creada mediante la Resolución 331 el 15 de agosto del 2000, al tiempo que las anteriores escuelas de doctorado en Física y doctorado en Matemáticas fueron reemplazadas por la Escuela de Física y Matemática. La influencia de los docentes de la carrera de doctorado en Matemática, quienes realizaron estudios de posgrado en educación para afrontar de mejor forma la problemática educativa y dar alternativas válidas para su mejor desarrollo. Estamos en compañía del Dr. Jorge Congacha, uno de los fundadores de la carrera de Ingeniería en Estadística e Informática. Cuéntenos, doctor, ¿cómo surgió la idea de fundar la carrera? Bien, en 1995 viajo a la ciudad de Guayaquil, al SPOR, a participar en un congreso de estadística. Y ahí se me indica que los doctorados que se dan en la Politécnica de Chimborazo ya no se deben dar, sino ingenierías. Ahí se me viene la idea de es matemática aplicada, por lo tanto también deberían hacer la ingeniería en estadística e informática en la SPOCH. Así es como nace la idea, y en el año 2000, el 15 de agosto del 2000, nace la ingeniería en estadística e informática, la carrera. Cuéntenos, doctor, ¿cuál es el campo ocupacional de los profesionales de esta carrera? Bueno, todas las áreas del conocimiento requieren de métodos estadísticos, de técnicas estadísticas para la investigación. Por eso la SPOCH necesita urgentemente reforzar este campo. Fíjense ustedes que los mercados de energía, electricidad, petróleo, gas, biocombustible, etc., necesitan este tipo de profesionales. ¿Para qué? Para la recolección, para el análisis, para la representación e interpretación de un conjunto de los conjuntos de datos que producirán estos organismos. También las compañías aseguradoras necesitan este tipo de profesionales, los ministerios, los organismos encargados de la seguridad social, cuando hagan el desarrollo del cálculo actuarial, las empresas industriales y agropecuarias, el sector de salud, hospitales, clínicas, necesitan hacer investigaciones de bioestadística. Por eso, hoy por hoy el Ecuador debe estudiar estadística, debe existir juventud que estudie estadística, debe disponer de ingenieros en estadística e informática para hacer pronósticos, para tomar decisiones en inversiones, en finanzas, en economía, para hacer modelos econométricos, para hacer simulaciones estadísticas que ayuden a dar solución a los problemas que afronta nuestro país. Por eso es importantísimo que los jóvenes vengan a nuestras carreras, a la carrera de Estadística e Informática. Nos encontramos en presencia del Dr. Luis Vera, director de la carrera de Ingeniería en Estadística e Informática. Cuéntenos, doctor, ¿por qué cree usted que la carrera que dirige es la mejor opción para un estudiante universitario? Gracias, Tatianita. En calidad de director de la carrera de Estadística, ante todo invito a los flamantes bachilleres de la provincia y del país a que busquen profesionalizarse en el ámbito de la estadística por las siguientes razones. La estadística es transversal a distintas áreas del conocimiento en cuanto nos permite resolver problemas de la vida real, formando grupos multidisciplinarios que fortalezcan a la investigación en el país. A través de la estadística es posible entregar resultados confiables con un fundamento matemático estadístico formal para ayudar a tomar decisiones objetivas en los distintos ámbitos del quehacer humano. En fin, es una de las carreras que se destaca por buenos ingresos a sus profesionales, pues si damos un vistazo al campo laboral internacional, los salarios promedio en el ranking estadística ocupan el segundo lugar. Muchas gracias.